Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la iglesia y al servicio hoy. La escritura de Dios para nosotros esta mañana es de Efesios capítulo 6. Vemos desde el verso 10 hasta el verso 18. Efesios 6, el verso 10 hasta el verso 18. Leamos juntos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esa es la palabra de Dios para nosotros esta mañana y respondemos, gracias a Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu presencia aquí con nosotros esta mañana. Abre nuestros oídos para que podamos escuchar tu voz y abre nuestros ojos para que podamos ver la realidad espiritual. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. La escritura de hoy comienza con la palabra por lo demás. Esa palabra en griego también significa por último, últimamente. Así que ya sabemos que Pablo casi ha terminado de escribir su carta a los cristianos en Éfeso. Y lo último que le dice Pablo a la gente en Éfeso es fortaleceos, que sean fuertes. Esto es algo más que un mandato o una instrucción sobre lo que deben hacer. Eso es un mensaje de aliento para sus amigos y compañeros. Porque Pablo ya conoce su situación y sabe sus necesidades. ¿Cómo lo sabe Pablo? Pablo era su pastor que predicó el evangelio y les enseñó la palabra de Dios durante más de 3 años. Así que Pablo ya sabe quiénes son ellos y qué problemas tienen. Que sus amigos y compañeros en Éfeso necesitan fuerza, que se sienten débiles y están cansados. Sabiendo esto, les dice, fortaleceos, que sean fuertes. ¿Qué les está pasando? ¿Por qué se sienten cansados y débiles y necesitan fuerza? Aunque no menciona ningún problema específico, Pablo en su carta, podemos hacer una suposición educada. Es probable que están siendo perseguidos. Te digo, no era fácil vivir como cristiano en la ciudad de Éfeso en esa época, porque Éfeso era un epicentro de la adoración a muchos dioses griegos y romanos. Si vemos en Hechos capítulo 19, podemos ver que Pablo y su compañero predicaron el evangelio de Jesucristo allí. Y han convencido a mucha gente que los dioses hechos a mano no son realmente dioses. Que el Señor es el único Dios y que no hay otro. Y eso les hizo enojar a mucha gente en Éfeso y causó una revuelta en la ciudad.
Es por eso te digo que es muy probable que los cristianos en Éfeso están siendo perseguidos. También parece que algunos de ellos tienen problemas de relación. Te digo eso porque Pablo escribe sobre diferentes tipos de relaciones en su carta. Habla sobre la importancia de la unidad en la iglesia, eso es entre los creyentes o los cristianos, que somos familia y pertenecemos al mismo cuerpo. Luego escribe sobre las relaciones entre esposas y esposos, entre los hijos y sus padres, los sirvientes y sus amos, que deben tratarse unos a otros con respeto y también con amor. En su carta también habla Pablo sobre las tentaciones que tienen los cristianos en Éfeso, que no fue fácil deshacerse de sus viejos hábitos. Y les recuerda que ya renunciaron a sus pecados pasados y se convirtieron a la fe. Es por eso Pablo le dice que deben quitarse el ropaje de la vieja naturaleza y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza como cristianos. Cualesquiera que sean sus problemas, Pablo le dice que la causa fundamental de todos sus problemas es espiritual. En otras palabras, que el diablo está detrás de todos sus problemas. Sabiendo esto, Pablo, él trata de abrir sus ojos para que vean lo que realmente está pasando, la realidad espiritual. Y que sepan que el diablo es su verdadero enemigo. Es por eso, Pablo repite esta palabra una y otra vez. Vemos el verso 11 y 12. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la palabra contra que se repite 6 veces en 2 versos. Él quiere que sepan contra quién están peleando. Así que, ¿quién es su enemigo? ¿Contra quién están luchando? La escritura de hoy nos dice 2 cosas acerca de su enemigo. Número 1, el enemigo no pueden ver. ¿Por qué? El verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las fuerzas espirituales. O como nos dice en el verso 11, contra las acechanzas del diablo. Como te dije antes, sus problemas, las persecuciones, problemas de relación o las tentaciones, todo eso son problemas espirituales. Y el diablo está detrás de todo. Entonces, como te dije, el diablo es nuestro verdadero enemigo. Y lo que el diablo hace mejor es engañar a la gente con sus mentiras. Jesús ya nos ha dicho sobre eso en Juan 8. El diablo es un mentiroso y padre de mentira. Ahora, ¿cómo nos engaña o trata de engañar el diablo? El diablo nos hace olvidar su existencia, o al menos subestimar su influencia y poder. Así que debemos recordar que el diablo controla los reinos del mundo y así tiene influencia en todas partes, en todo el mundo. Segundo, que el enemigo es muy poderoso. Vemos el verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de ese siglo. Esta lucha no es contra seres humanos como nosotros, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo. Es contra el diablo que controla los reinos del mundo.
En otras palabras, esta batalla es muy difícil de ganar. O más exactamente, es imposible. Es imposible ganar esta pelea, que no hay ninguna posibilidad de ganar. Si este es el caso, ¿cómo podemos pelear y derrotar a este enemigo? Pablo nos da la solución aquí en la escritura de hoy. Vemos el verso 13. Nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, que necesitamos tomar y llevar la armadura de Dios. Ahora, entonces, ¿cómo nos ponemos la armadura de Dios? Vemos el verso 14, ceñidos nuestros lomos con la verdad. Esta es la primera pieza de la armadura de Dios, que Dios nos da para enfrentar la lucha espiritual. La palabra ceñir significa fajar todo alrededor o por todas partes. Y Jesús ya nos ha dicho en Juan 14:6, yo soy la verdad. Entonces la verdad es la revelación de Dios en Cristo y esta verdad está escrita en la Biblia. Así que se nos aconseja Pablo a rodear nuestra vida, eso es nuestros pensamientos y sentimientos y todo lo demás, con la palabra de Dios y sus promesas. Eso es importante, especialmente en el día de hoy para nosotros, que vivimos en el mundo donde la verdad de Dios siempre ha sido rechazada o mezclada con la mentira del diablo. Si vemos el verso 14, también nos dice, vestidos con la coraza de justicia. La coraza era la pieza de la armadura que protegía el corazón. Y ya sabe, el corazón simboliza ¿qué? La vida. Y la palabra justicia aquí no se refiere a nuestra propia justicia, sino la justificación de Jesucristo. Es el sacrificio de Cristo en la cruz que puede hacernos justo ante Dios. Así que Pablo quiere que recordemos que ninguna de nuestras buenas obras nos hace justo ante Dios. Solo la justificación de Jesucristo nos salvó y nos dio la vida eterna. También en el verso 15, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué representa a este calzado? Que debemos estar listos a ir donde Él quiere y predicar el Evangelio de paz ahí. Eso es a nuestra familia, a nuestro compañero de trabajo, nuestro compañero de clase, a los extraños en la calle, a todo el mundo debemos predicar el Evangelio de la paz. Y te digo, esto es solo posible porque ya tenemos paz con Dios, por medio de la fe en la muerte de Jesucristo, quien es el príncipe de paz. Si vemos en Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, si vemos el verso 16, nos dice a tomar el escudo de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es lo que creemos? Creemos en la obra de Dios en Cristo, que Él murió y resucitó para darnos vida eterna. Y como ya te dije, el diablo es un mentiroso, es el padre de todas mentiras. Así que debemos tomar el escudo de la fe para protegernos contra las dudas y las acusaciones falsas del diablo. Y también tomar el yelmo de la salvación. Dado que el casco que hace eso protege la cabeza, nos está diciendo a proteger la mente, nuestros pensamientos. ¿Y cómo lo hacemos? Seguimos pensando en la salvación que es un regalo de Dios en Jesucristo. Y también seguimos pensando en la vida eterna en el cielo, no solo las cosas aquí en la tierra.
Y el verso 17, a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es la única arma de ofensa en la armadura de Dios para atacar al enemigo y vencerlo. Y esa espada es la palabra de Dios que es inspirada por el Espíritu Santo. Cuando escuchamos la voz del Espíritu, leyendo la Biblia, y lo obedecemos, podemos vencer al diablo. Como puedes ver, no hay nada que hicimos. Todos son las obras de Dios. Es por eso en la armadura de Dios. Así que lo único que tenemos que hacer es ponerse su armadura. ¿Y cómo nos ponemos la armadura de Dios? En otras palabras, ¿cómo podemos rodear nuestra vida con la palabra de Dios cuando hay muchas distracciones? ¿Cómo podemos recordarnos de la justificación de Cristo y no nuestra propia justicia? ¿Cómo podemos ir a donde Dios nos quiere ir y predicar el evangelio de la paz? ¿Cómo podemos tener fe en Cristo cuando el diablo habla mentiras y trata de engañarnos? ¿Cómo seguimos pensando en la salvación? ¿Cómo podemos escuchar la voz del Espíritu Santo leyendo la Biblia? ¿Cómo lo podemos hacer? La respuesta es que debemos orar. Es por eso el próximo verso, el verso 18, comienza con la palabra orando. Ahora, aquí hay algo muy importante que sepan. No puedes ponerte la armadura de Dios cuando quieras y quitarlo cuando no quieres usar. No puedes quitarlo cuando estás ocupado y ponerlo de nuevo cuando tienes más tiempo. No puedes quitarlo cuando todo va bien y ponerlo de nuevo cuando las cosas no están bien. Vamos a ver que la palabra que se repite varias veces en la segunda parte de la escritura de hoy. El verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es la palabra todo. Para ganar la batalla espiritual debemos llevar la armadura de Dios todo el tiempo. Eso es orar en todo momento. Orar en todas ocasiones y situaciones, con todo tipo de oraciones y peticiones. Y orar con toda paciencia sin rendirse. Y también orar por toda la gente. Recuerde a poner la armadura de Dios todo el tiempo. Creo que un buen ejemplo que aparece en la Biblia, que demuestra cómo ponerse la armadura de Dios, es la historia de David y Goliat. David, quien era un pastor que cuidaba las ovejas de su padre, se hizo voluntario para pelear contra Goliat. Lo hizo cuando no había nadie que quería pelear con él. ¿Por qué decidió David luchar contra Goliat? No lo hizo David porque quería convertirse en un héroe de guerra, o porque el rey Saúl ofreció una enorme recompensa y quería dinero, o porque le dijo que va a dar una de sus hijas como su esposa. David decidió pelear contra Goliat porque sus ojos espirituales estaban abiertos. Cuando oyen Goliat desafiar al ejército de Israel, la gente dice que Goliat desafía a Israel, su país. Mientras David dice eso, ¿quién se cree este filisteo pagano que atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Sus ojos espirituales están abiertos. Y así se dio cuenta que Goliat no solo era el enemigo de su país, pero el enemigo de Dios. Que esta batalla no era sola una lucha física, pero una pelea, una lucha espiritual.
Y cuando Saúl le dio a David su armadura, su casco y su espada para que use en la pelea, David le dice a Saúl esto: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. ¿Qué es lo que significa la frase nunca lo practiqué? Es que él no está acostumbrado a usarlo. Si ese es el caso, ¿qué es la armadura que está acostumbrado? ¿Qué es su arma entonces? Vemos el verso 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti ¿en qué? ¿En mi onda y las piedras? No. En el nombre de Jehová de los ejércitos. Y esta era la armadura a la que estaba acostumbrado. Su armadura era la armadura de Dios. Y él podía usarlo contra Goliat porque esa era la misma armadura que él usaba para proteger sus ovejas contra los leones y los osos. Ahora, todos enfrentamos gigantes como Goliat en nuestra vida. Esos gigantes pueden ser problemas de dinero, problemas de relación, las tentaciones, las adicciones, los odios, la ansiedad y la depresión. Ahora llegó el momento de ganar tu lucha espiritual. Recuerda esas dos palabras: contra y todo. Contra. Eso es saber contra quién estás luchando. Tu enemigo no es tu dinero, no es tu jefe de trabajo, tus compañeros o tu familia. El diablo es tu verdadero enemigo. Y segundo, recuerda la palabra todo, que también debemos ponernos la armadura de Dios en todo. Eso es, en todo tiempo, en todas las situaciones y para todas las personas. Así debemos estar acostumbrados de la armadura de Dios. Y por eso siempre debemos seguir orando, para que puedas usarlo cuando lo necesites. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana por tu presencia en nuestra vida. Oramos ahora para que tengamos puestos la armadura de Dios en todo el tiempo, todas las situaciones, para todo el mundo. Así podemos estar listos a pelear contra nuestro enemigo verdadero, el diablo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Me postro hoy ante ti y puedo así yo descansar. Sin ti, Señor, deshecho estoy, solo tú podrás guiar. Me postro hoy ante ti y puedo así yo descansar. Sin ti, Señor, deshecho estoy, solo tú podrás guiar. Oh Señor, te necesito en cada
segundo, mi defensor, mi redentor. Oh Dios, te necesito. Si pecado hay, tu gracia es más. ¿Dónde estás tú? Tu gracia está. ¿Y dónde estás? Yo libre soy. Santidad es Cristo en mí. ¿Y dónde estás? Yo libre soy. Santidad es Cristo en mí. Oh Señor, te necesito en cada segundo. Mi defensor, mi redentor. Oh Dios, te necesito. Oh Señor, te necesito en cada segundo. Mi defensor, mi redentor. Oh Dios, te necesito. Señor, te necesito. Oh Señor, te necesito en cada segundo. Mi defensor, mi redentor. Oh Dios, te necesito. Oh, oh, oh. Señor, Señor, te necesito. Señor, Señor, te necesito, Dios. Cantemos. Cantaré de tu amor, recordaré todo lo que has hecho en mí, del principio al final, para siempre es su fidelidad.
recordaré todo lo que has hecho en mí, del principio al final, para siempre es su fidelidad. Te cantamos, Señor. Señor, te damos gracias en este momento y cantamos juntos de tu amor, recordando todo lo que hiciste en mi vida, que nunca fallaste desde el principio hasta el fin. Eres siempre fiel. Así que te damos gracias, Señor, por todo lo que hiciste en mi vida para salvarme, pero también qué es lo que vas a hacer. Gracias, Señor, que nos da la armadura de Dios para protegernos y para que podamos pelear contra el enemigo, el diablo. Así que, Señor, te damos gracias. Llene nuestros corazones con el Espíritu Santo. Oramos. Ayúdanos para que sigamos orando en ti, en el Espíritu, continuamente, siempre, en todo tiempo, en todas situaciones, para todo el mundo, para todas personas. Ayúdenos en llene nuestros corazones con tu Espíritu. Te adoramos, te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos. Ahora recibe la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté sobre todos ustedes, ahora y tiempo eterno. Amén. Tenga una buena semana. Que Dios te bendiga. Te vemos. Mi esperanza está en Jesús, en su
mancha de él vendré, justificado por